En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión aquí de Economía 1000. Gracias por la compañía de todos los días, ya cerrando casi esta semana y con muchísima novedad, análisis y por supuesto invitado de primerísima mano aquí en este espacio, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya la saludo a mi compañera. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, feliz viernes. Ya muchísimo pasó esta semana y bueno, la próxima será un tanto corta la semana, pero seguramente vamos a traer también, como todos los días, todos los temas vinculados a la economía y bueno, también análisis como es costumbre. Y antes de saludar a nuestro invitado de hoy, hacemos un rápido ping-poneo de las principales noticias económicas a nivel internacional. Adelante, compañera. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos e Irán se enfrentaron cerca del estrecho de Hormuz, una escalada que amenaza con fracturar un frágil alto al fuego mientras ambas partes discuten un final permanente de la guerra iniciada en febrero. Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones de lanzamiento de misiles, aviones no tripulados y otros activos militares iraníes luego de un ataque contra 3 buques de guerra estadounidenses que transitaban por el estrecho. El presidente Donald Trump advirtió que habrá ataques mucho más fuertes si Irán no acepta el acuerdo propuesto por Washington. Por su parte, Ámbito.com da cuenta que la guerra en Medio Oriente intensificó las tensiones dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos en un contexto donde el conflicto presiona los precios de las materias primas y desestabiliza las cadenas de suministro globales. En la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de fines de abril, 3 miembros votaron en disidencia contra el sesgo expansivo de la declaración oficial y cuestionaron que la Fed no reconozca la creciente probabilidad de una suba de tasas. Jerome Powell había señalado en marzo que aún era posible al menos un recorte de tasas durante el año, aunque el escenario cambió antes de la llegada de Ken Warch el próximo 15 de mayo. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Carlos Sanabria, consultor de riesgo de la consultora StoneX. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos y estar obviamente aquí. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermoso día. Hola, Ada. Un gusto y un saludo a la audiencia siempre. Carlos, muchísimas novedades, sobre todo en un escenario que cambia a cada segundo. Estamos como en receso y luego vuelven otras noticias y van cambiando de tira y afloja, anuncios de Estados Unidos que cambia todo el tablero y eso genera muchísima incertidumbre en el contexto internacional. Y me gustaría arrancar primeramente con lo que está pasando justamente en el escenario global, para ir aterrizando ya a la parte regional y por supuesto en Paraguay. Y estamos hablando de cómo está la oferta y demanda de los principales productos de agrícolas, Carlos, y bueno, vemos ahí la soja también, obviamente un poco quizás hablar del maíz. Bueno, Prince, hablando primero de lo que es oferta-demanda, tenemos lo siguiente. Tenemos un exceso de oferta a nivel mundo. Tenemos a un Brasil que es el gigante que está creciendo año a año, que es el principal productor del mundo, con una producción estimada de más o menos 182 millones de toneladas. Es una producción récord para Brasil. Nos estamos sumando nosotros, Paraguay y Argentina. Argentina, por su lado, tuvo ciertos momentos donde realmente faltó lluvias, pero hoy día están con un avance de cosecha del 33%, lo que se publicó ayer. Es bastante retrasado respecto a la media de los últimos años, sin embargo, están con muy buenos rendimientos. Y por último, después vamos a entrar en más detalles, sí. Paraguay, que también estamos con un récord. Entonces, a nivel regional, estamos con una sobreoferta bastante importante
de lo que es más soja en el mundo. Luego le tenemos a un Estados Unidos, que Estados Unidos ya comenzó su nueva campaña de lo que es en la campaña del año 2027, pero va a recordar cómo terminó el año pasado. El año pasado tuvo una campaña bastante buena, no fue excelente, no fue óptima, pero sí arrojó un saldo bastante ajustado, el cual sí le puso de repente tenso a los tenso a los mercados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está con un plan de incentivo de uso de biocombustibles, lo cual hace que la industrialización de soja en Estados Unidos sea bastante fuerte. A pesar de que entonces Estados Unidos está perdiendo terreno de exportación contra un Brasil, que es el que está creciendo constantemente, eso tiene justamente un componente que es la industrialización o el consumo interno, lo cual hace que no haya tanta diferencia en el stock final. Entonces Estados Unidos tiene un stock relativamente ajustado. ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando, Carlos? Y el stock de Estados Unidos está a más o menos 8 millones de toneladas, ¿verdad? Lo que está estimado para esta campaña nueva, dependiendo de cómo venga la producción, está entre 7 y 10 millones. Entonces no es un stock muy holgado para Estados Unidos. Sin embargo, el stock mundo, si es que vemos a nivel macro, sí estamos nadando en soja y estamos en términos de cantidad de toneladas con el stock histórico más alto. ¿De cuánto aprox? De más de 125 millones de toneladas. Eso es mucho. Eso es muchísimo. Justamente en estos días vamos a tener justamente un nuevo número del USDA, donde vamos a tener el nuevo valor de stock mundo que estaríamos viendo. Carlos, esto es por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, jugadores quizás que se mantienen o que van avanzando ante un escenario como el que estabas mencionando. Y por el lado de la demanda tenemos al primer consumidor de soja, que es el principal importador, que es el responsable entre el 60 y el 62% de las importaciones del mundo, que es China. China tiene un comportamiento relativamente constante ya desde hace unos cuantos años. Vamos a recordar que China a partir del año 2000 hasta el 2018 tuvo un incremento tanto del Producto Interno Bruto como de importación de soja bastante importante. A partir de ahí entramos en lo que es el periodo de COVID y luego hubo no un estancamiento, pero ya no se aceleró la economía como estaba acostumbrada. No es lo mismo acelerarle a la economía cuando hay una economía relativamente baja que cuando ya tenés una economía mucho más fuerte. Entonces, China viene con una importación que va entre 108 a 112 millones de toneladas todos los años, de los últimos 4 años, donde ya no tenemos una variación tan importante. Entonces, ahí ya tenemos el primer desfasaje, donde tenemos una oferta que está creciendo de forma continua. Sin embargo, el principal comprador tiene una importación que es relativamente constante. El otro lado de la demanda, que es muy importante, justamente la industrialización, que bien comenté que Estados Unidos es el principal propulsor de uso de biocombustibles, pero se podrían estar sumando otros países. ¿Cómo cuáles? Brasil. Interesante. Entonces, al sumarse otros países, eso estaría haciendo un mayor consumo, sobre todo de aceite de soja, donde vemos a un precio de aceite de soja que tiene un nivel que está escalando más incluso ahora con la guerra. Sin embargo, el precio de la harina de la soja es justamente el patito feo, como se le dice, donde hoy día está con un precio mucho más bajo de lo que realmente está acostumbrado a ver los precios de harina. Carlos, con respecto a los precios, ¿cómo se están moviendo también en ese sentido, sobre todo la cotización de la soja en este escenario yo le incluyo siempre al debate incertidumbre, porque es así, y decía, los agentes van y vienen y bueno, están expectantes también. ¿Cómo está el comportamiento en ese sentido? Y también quiero agregar otra pregunta, los insumos vinculados también a los fertilizantes y demás que están teniendo un impacto importante, y después vamos a ir aterrizando también en Paraguay y aprovechando tu conocimiento también como consultor de riesgo, porque tipo de cambio o dólar también tiene cierta incidencia. También, por supuesto.
Bueno, vamos a entrar primero en lo que es precio. Sí. Precio, vamos a recordar que hubo un periodo después, o sea, desde COVID, donde hubo una inyección monetaria muy elevada. Los grandes actores financieros hicieron su parte. Todas las bolsas, incluidos las bolsas de commodity agrícolas, tuvieron un empuje, una alza muy importante. A eso se le suma la guerra Rusia-Ucrania, que son dos jugadores muy importantes en commodities, no solamente agrícolas, sino también energéticos. Eso trajo volatilidad y precios muy altos. Una vez que se finalizó eso, o que realmente ya el mercado se tranquilizó, a partir de ahí entramos en un periodo de repente más lateral. Entonces, en Paraguay tenemos un precio que estaría en torno entre $3.35 a $3.50 por tonelada, que es el promedio de los últimos 3 años. Clarísimo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un nuevo componente, que es esta nueva guerra, es un nuevo escenario de incertidumbre entre Irán y Estados Unidos, donde ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos justamente una suba de precio bastante interesante, que es impulsada principalmente por el petróleo, le sigue el aceite de soja, y la soja, como le dicen los brasileros, va en carona. Entonces, hoy la soja de repente está mostrando niveles mucho más interesantes de lo que se mostró en un periodo de comienzo de año. Entonces, hoy, para los que todavía tienen producto de soja, sí pueden liquidar esa soja a un nivel de 360, $370 por tonelada, que en realidad es bastante superior al nivel de los últimos 3 años. Entonces, para eso, que es algo muy importante, que el productor realmente no haya vendido toda su soja, que haya guardado algún excedente y que haya tomado buenas operaciones comerciales. Y ahí entramos en lo que es justamente el basis. Vamos a recordar que el precio de los commodities, prácticamente todos los commodities tienen dos componentes. Sí. Un componente que es el financiero, que es la pantalla, ya sea de Chicago o de Nueva York, donde se esté cotizando, y un basis que viene a ser el descuento, que son más bien las operaciones físicas. Entonces hay un componente financiero y un componente del físico. Bueno, en lo que tenemos el componente del físico, hoy tenemos un descuento que es sobre la pantalla de Chicago, que es muy por encima de lo que estuvimos viendo en los últimos años, y eso es impulsado principalmente por el exceso de oferta que estamos teniendo a nivel regional. Comentamos que Brasil está con una oferta muy importante, entonces el principal comprador, que es lo que dice, yo no estoy necesitando producto porque veo que en Sudamérica sobra producto. Entonces eso ya nos golpea directamente en el basis. Entonces hay dos componentes muy importantes, que es la pantalla de Chicago, donde hoy se ve una suba importante, pero el productor tiene que tomar también buen nivel de basis o de costo, como le llaman en Asunción. Entonces, a partir de ahí es donde se forma justamente este precio de $370 por tonelada, que es ya libre para el productor, que es un precio bastante interesante. Entramos en la pregunta 2, Prince. Basis. Me gustaría intensificar un poquitito en el punto. Okay. ¿Cómo se establece eso, Carlos? Y algunos lo llaman premio, dependiendo de qué posición seguramente esté, resta, suma. En este escenario, ¿en qué situación estamos? Realmente la palabra de origen viene a ser premium o premio. ¿Por qué? Porque se paga centavos por encima de Chicago en origen. Pongo como ejemplo siempre la zona portuaria de Dalian en China, donde se paga, por ejemplo, 100 centavos sobre la cotización de mayo. Entonces, ahí se paga un premio. Cuando uno le resta todos los costos logísticos de navío, de puerto, etcétera, se transforma en un costo para el producto. Entonces, hay muchos productores que le llaman costo, otros basis, otros premios. Bien, ese premio, que es el descuento del físico, ahí es donde se siente realmente el físico, y entran también ciertas necesidades que para nosotros, que nuestra principal exportación va para Argentina, nos influye muchísimo que esté aconteciendo en Argentina, si ellos van con una comercialización alta, cómo están sus retenciones, cómo viene la producción, etcétera. Por otro lado, tenemos una correlación directa con el premio de Paranaguá. Entonces, en el caso de que Paranaguá empeore, automáticamente o normalmente nuestro premio o nuestro basis de Asunción también empeora. Entonces, lo que es premio es siempre cuando estamos hablando de la parte del físico. Acá no hay un componente donde realmente, porque se escucha mucho de que hay veces que las multinacionales
están disfrazando ese premio y no es tan así. Esto es una cuestión internacional, no es algo 100% local. La multinacional obviamente pone su margen entre medio, claro, pero no es la multinacional quien define ese premio. Ese es un premio que ya le pasan a las multinacionales de afuera. Entonces la multinacional, a ese premio que toma de afuera, porque nosotros no somos formadores de precios, somos tomadores, entonces se le agrega un margen, se ve si podemos originar y a partir de ahí se arma justamente la operación comercial. Pero no siempre da algo positivo, porque si no va a ser muy fácil que todos podamos tradear producto para afuera. Entonces acá hay una cuestión de financiamiento, hay una cuestión de puertos, hay una cuestión de estrategia, de momentos de puerto en la zona de Upriver, que es la zona de Rosario. Entonces hay un montón de cosas que realmente conllevan lo que es el premio. No es algo que uno pone un premio de menos 40, así como está ahora, porque simplemente quiero, sino es un premio que yo estoy tomando, a eso yo veo si le puedo agregar algún margen, entonces yo salgo a originar justamente. Carlos, a la vuelta del corte me gustaría agregar justamente a tu análisis el componente del dólar, porque los escenarios son quizás un poco diversos y diferentes en países donde puntualmente en Paraguay llegamos a una apreciación con respecto al dólar de 2 dígitos, 20-23% aproximadamente. Correcto. Sin embargo, en otras regiones, haciendo un comparativo, no llegan a 2 dígitos, entre 6-8% esta diferencia. Y en ese componente o ante este escenario en el que estamos viviendo, ¿hay instrumentos que de alguna manera pueden mitigar ese impacto, sobre todo para los exportadores? ¿Es correcto? Sí. ¿Podemos hablar de la vuelta del corte? Por supuesto. Vamos a seguir conversando con Carlos Sanabria, consultor de riesgo de la consultora StoneX. Seguís escuchando Economía 1000. Ahora es momento de compartir nuestra frase cifra del día. ¿Tenemos o te tomé así desprevenida? No, tenemos. Adelante. 34,4% es el ratio de deuda PIB y la administración central lo compone en un 30,1%. Empezamos un proceso de desdolarización en agosto de 2023 y teníamos una porción de moneda local del 8,3%. Las estadísticas a marzo muestran una composición de carteras del 22% de moneda local, comentó Ana Osorio, directora de política de endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas MEF. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de Carlos Sanabria, consultor de riesgo de la consultora StoneX. Carlos, con respecto a mi pregunta antes de irnos al corte, si hay instrumentos financieros que de alguna manera ayudan a mitigar lo que escapa del productor, y me gustaría hacer como una suerte de conceptualización en el escenario internacional para ir aterrizando también en Paraguay, atendiendo el conocimiento también, y bueno, sos especialista justamente en ir acompañando y asesorando a productores cuando el escenario de alguna manera se empieza a presentar un tanto desestabilizado, y bueno, hay herramientas que pueden ayudar de hecho a mitigar o no, Carlos. Hay herramientas, Prince. Vos sabés que justamente hoy vi un informe de Bloomberg en línea donde mostraba que la moneda que más se apreció en Sudamérica es el guaraní. Así mismo. Estamos como los principales. Y eso obedece a muchos factores. Bueno, en primer lugar hay una cuestión internacional, que el dólar pierde valor tipo a nivel mundo, pero no pierde en la misma proporción de lo que está ganando el guaraní. Justamente hay una diferencia bastante grande. Nuestra apreciación ya está por encima del 20%, 20-23%, y lo que perdió valor el dólar es por debajo del 10%. Eso justamente el presidente de la República la semana pasada estuvo dando una entrevista sobre eso. Bueno, y estaba también comentando mucho que hay muchos ingresos por exportaciones de soja, hay muchos inversionistas que están entrando afuera. O sea, hay una serie de factores a lo que hoy día se le está atribuyendo este fortalecimiento del dólar. Mucho se está hablando, o muchos están solicitando al menos, de que el Banco Central entre a intervenir, solo que para el Banco Central ahí se está contraponiendo con lo que es la meta inflacionaria. Entonces estamos entrando en el que tengo que cuidar o mi tipo de cambio o la inflación, tipo no se puede A o B. Es como casa ordenado, ser feliz. Entonces está esa disyuntiva. Sin embargo, hay algunos agentes que no les gusta esa idea de ganadores y perdedores, pero cuando ocurre este tipo de situaciones en el que el guaraní cobra muchísima fuerza, tenemos realmente
ciertamente perdedores en ese sentido, Carlos. En realidad, desde el punto de vista económico, Sí. tiene que ser algo estable y predecible. Tanto para los importadores, para los exportadores, para todos. Sí. O sea, cuando hay una fluctuación muy alta, eso te arma un desastre en la contabilidad de los importadores, los exportadores reciben menos, o sea, no le beneficia a nadie. Vamos a suponer que hoy día estamos rondando los 6.000, por algo motivo nos vamos otra vez a 7.000 en las siguientes semanas, o sea, no es simpático para colocar los costos. Entonces, también mucho se está escuchando, el tipo de cambio está bajando, sin embargo los insumos en el súper se mantienen altos. O sea, no es un ajuste tan automático, no es una mano tan invisible como decía Adam Smith, donde se regula todo de forma tan automática. Esto realmente tiene un momento de rezago y a partir de ahí entra también mucha presión política de los gremios, etcétera. Entonces, realmente sí es como para alarmarse porque tuvimos una caída muy rápida y de más del 20%. Correcto. Y en este punto, Carlos, el exportador, el productor también está recibiendo, vamos a decir, el impacto de esta apreciación del guaraní frente al dólar. ¿Hay instrumentos que de alguna manera pueden ayudar a mitigar, ya sea una situación como esta, es de acceso a cualquier tamaño o tipo de productor, está específicamente para un determinado sector? Eso realmente todos pueden hacer con sus bancos, donde se toma una posición del guaraní. Nadie se esperaba una posición tan baja o una apreciación del guaraní tan rápida a estos niveles. Sí. Pero sí hay instrumentos como para que puedan mitigar justamente, en parte al menos, estos riesgos. ¿Y qué es lo que podemos decir desde el punto de vista agrícola? Tenemos Sí. casi todos los costos en dólares. ¿Cuánto aproximadamente representa la estructura, Carlos? Mira, vos tenés los principales insumos que son químicos, semillas, fertilizantes y labores que están en dólares. Tenés pago de personal y combustible que están guaraníes. Ahora, ¿dónde empieza el tema? No es solamente en la cuestión comercial, sino el productor vive en Paraguay. Entonces, Claro. recibe esos dólares, tiene que cambiar a guaraníes porque acá tiene su costo de vida guaranizado. Entonces, a partir de ahí es donde justamente yo como exportador tal vez venda mi misma tonelada a 3.30 como fue el año pasado, sin embargo estoy recibiendo menos guaraníes que un año atrás. Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo se está sintiendo muchísimo en todos los sectores. O sea, a nadie le gusta, a nadie que sea exportador o que reciba dólares, hoy día está contento con esta apreciación tan rápida que tuvo el guaraní. Y desde Stonex, ¿qué tipo de apoyo brindan, Carlos, cuando se presentan este tipo de situaciones? Mira, el guaraní es una moneda muy importante, sin embargo, no tiene una cotización directa en bolsas de afuera. Por lo tanto, no se pueden hacer coberturas, así como pueden hacerse forward en los bancos. Claro. Sí venimos hablando mucho con los productores de cuidar justamente ese tipo de cambio, ¿verdad? Pero nadie se imaginó tampoco Totalmente. una diferencia del 20% o de más del 20% en un lapso de un año. De un año. Entonces, sí de repente es algo que a todos los exportadores o a todos los que reciben dólares menos les tomó súper de sorpresa esto. ¿Y esto se puede vincular a establecer o preestablecer precios? ¿Se puede hacer contratos con precios adelantados y demás de determinados productos? Sí, se hace muchísimo con real, dólar real. Entonces uno hace tanto con opciones como con futuro, uno toma una posición. Hay muchos que son exportadores de productos a Brasil o toman algún flete para enviar sus productos. Entonces justamente para congelar ese cambio, lo que se hace es se toma una posición en bolsa donde se vende futuro, se compra o se hace alguna operación con opciones financieras como para asegurar ya un tipo de cambio de dólar real. ¿Eso depende mucho del tamaño también del productor o no necesariamente, Carlos? Sí, porque es un producto que se le llama OTC, Over the Counter, donde no todos pueden acceder. Es un producto de repente ya un poquito más élite, donde hay ciertos parámetros dentro de tu balance que tenés que tener como para poder acceder a una operación OTC.
¿Qué dice un consultor como vos, Carlos, de justamente tu nombre o el cargo que tenés, dice consultor de riesgo, ante este escenario, cuando un productor un tanto desesperado se acerca de repente a vos y te dice, esta es la situación, me está ingresando menos, estoy con un impacto significativo en mi estructura de costos? ¿Cómo se maneja o qué se le sugiere en ese caso, Carlos? O sea, es que más allá del tipo de cambio, Sí. al productor lo que le está preocupando ahora es el precio del fertilizante, o sea, en lo que es la estructura de costo, y es flete marítimo. Entonces toda la importación de productos, de químicos que vienen de China o del sudeste, tienen un aumento de precio. Entonces, para los que no tomaron, porque hoy se está hablando, justamente en esta semana, Prince, yo estuve por el campo, Sí. y estuve hablando con empresas muy, muy grandes del rubro que venden los 3 productos principales, que son químicos, semilla y fertilizante, y me comentaron que más del 50% ya tienen cubierto, ya tienen vendido. Ahora, ese 50 restante que no tomó una posición de químico o de fertilizante, es el que realmente sí va a tener, Claro, tal vez un costo de producción más alto. Ahora, lo que es fertilizante ya se negocia antes. Acá normalmente desde diciembre, enero, febrero es donde se toma ya casi todo el fertilizante. Hay un 20% más o menos que está flotando, que no se comercializó todavía, y ese 20% es el que ya va a tener estos nuevos precios de fertilizante, que es un precio nuevo a partir de la guerra. sí. Carlos, me estoy Sí, leyendo el informe reciente que dieron a conocer desde la consultora y me gustaría también ir aterrizando algunos puntos en ese sentido ya de la producción en Paraguay. Y bueno, campaña básicamente cerrada 2024, 2025, 2026. Siempre tengo ese lapsus, Carlos. 25, 26. Así es. Y lo que ya se prepara, porque asumo que este es el escenario también en el que los productores, con todo lo que está pasando a nivel internacional, están buscando ciertas estrategias, porque ya es un proceso de preinicio, por decirlo de alguna manera, de la campaña 2026-2027. Dieron a conocer un informe reciente desde la consultora, cuáles son esos números que podemos compartir con la audiencia, y tenemos de hecho soporte de lámina para acompañar tu exposición. Adelante, compañeros, por favor, con la primera lámina. Aquí tenemos 2025-2026, Carlos. Vamos a recordar a la audiencia, Sí. Prince, que tenemos 2 zafras de soja. Tenemos la zafra principal, Sí, y la safriña. Entonces, esto que estamos viendo, esta lámina, es de la zafra principal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Si es que se ve ahí, en productividad de esta campaña, estamos teniendo una estimación de 3.550 kilos por hectárea. Es un nivel muy importante, un nivel que estamos a la altura de Estados Unidos, de Brasil, donde tenemos una tecnología que está muy bien utilizada, y también el buen clima acompañó. Vamos a recordar, Prince, que durante 3 o 4 campañas, ciertos departamentos, como fueron San Pedro, Concepción, Amambay, sufrieron bastante por cuestiones climáticas. así mismo. Hubieron mermas muy importantes, muchos productores que lastimosamente no pudieron cubrir costos, que en esta campaña tuvieron una revancha. Entonces, todo lo que sea de ingreso para esos 3 departamentos de esta campaña realmente es súper importante para que puedan cumplir los compromisos ya anteriores. Este 3.555, dijiste, el promedio Paraguay de productividad. Si tuviéramos que hacer un ranking, Carlos, de los 3 principales departamentos con el mayor nivel de productividad, ¿cuáles son esos? Sí, en primer lugar le tenemos a Alto Paraná. En Alto Paraná Sí. se escucharon rendimientos por encima de 5.000, por encima de 5.500. Lastimosamente no se mantuvo. ¿Por Y- qué, Carlos? Y es principalmente por una cuestión de tiempo, de clima, de horas luz. O sea, no siempre en toda la campaña se da algo constante. Es cierto. Y tampoco se usa el mismo material, es decir, la misma variedad de semilla. Entonces, de repente, tuve un clima excelente para mi semilla A, pero no para mi semilla B. Entonces, en el promedio, Alto Paraná estamos teniendo 3.900 kilos, que es un rendimiento, no es lo excelente, es óptimo, es muy bueno, a nivel ya general. Perfecto. El siguiente departamento, yo te pedí 3. Yo acá Sí. veo Itapúa, quizás puede ser también dentro del ranking. Itapúa y Canindeyú. Componentes similares a Alto Paraná, explicando este nivel de rendimiento, productividad. Itapúa yo creo que es la niña bonita. ¿Por qué, Carlos? Porque ya desde hace varias campañas es el departamento que recibe
mejores lluvias y recibe incluso, o sea, creo que fue el año pasado donde ya tuvo lluvias de más, donde tuvo que hacer tipo resiembra, pero recibe lluvias constantes, entonces está teniendo un comportamiento climático excelente y un rendimiento de soja que realmente viene bastante constante. Canindeyú es mixto, al igual que Alto Paraná Norte. Alto Paraná podemos dividir desde ruta 2 para abajo y para arriba. Bueno, entonces Alto Paraná Norte y Canindeyú de repente tienen un comportamiento donde no todos los años es tan excelente, pero sí esta vuelta tuvieron también un comportamiento para lo que es la zafra principal, que es excelente, pero con rendimientos también por encima de 5.000, 5.500, pero en la media está alrededor de los 4.000. Es decir, ahora creo que está mostrando 3.900 kilos por hectárea, que es de promedio. Y en el otro extremo tenemos a la zona de chaqueña, por decirlo de alguna manera, Carlos, cuyo proceso o ciclo productivo es muy diferente a las principales zonas que vemos también en la tabla. Si el Chaco comienza su siembra a partir de diciembre, más o menos el 5% del área de las 150.000 que estamos estimando se siembra en diciembre. Esa siembra temprana el año pasado, por ejemplo, tuvo exceso de lluvias, realmente tuvo un rendimiento bastante bajo, así como también el algodón sufrió mucho en calidad. Sin embargo, lo que se sembró después en enero sí tuvo un rendimiento mejor. Igual pasó este año, pero con falta de lluvia. Lo que se sembró en diciembre, que es más o menos entre el 5 y el 7% del área total, tuvo un comportamiento climático que no fue tan excelente. Sin embargo, las lluvias llegaron y, es más, hoy estamos con un inconveniente de camino y de exceso de lluvia. El Chaco está en plena cosecha, es decir, este momento realmente no es tan beneficioso para el Chaco porque tenemos una cosechadora que no está pudiendo entrar porque no tiene piso, porque no está pudiendo entrar a las parcelas para cosechar, y ya la soja ya está madura, ya está en su momento. ¿Y qué hacen en ese caso los productores, Carlos? Bueno, dependiendo de la zona, sí, se usa un desecante que es para igualar o para nivelar el proceso de maduración para que se pueda cosechar todo en el mismo momento. Si es que tiene un proceso de desecación, ya hay una maduración que ya está prácticamente lista, donde realmente, si es que no se levanta, puede tener un componente de calidad que puede golpear una vez que se coseche. Y ahí mencionabas el punto importante, tecnología, que termina siendo clave también en ese proceso. Súper Hay mucha clave. Inversión por parte del productor en un tiempo a esta parte, Carlos, ¿verdad? Muchísima inversión. Y años como este, Prince, realmente sí, son excelentes para el agro, porque al haber buena productividad y unos precios relativamente constantes, entonces tenemos que el productor hizo frente a sus compromisos de este año y se le queda un remanente para nuevas tecnologías para la campaña nueva. Entonces eso realmente es súper positivo, tanto para los importadores de nuevas tecnologías, maquinarias, nuevas herramientas, etcétera. Entonces realmente yo creo que el agro va a estar de parabienes para esta campaña nueva. Hablamos de rendimiento y en el ámbito de la producción, ¿qué tenemos de datos y últimos en ese sentido, Carlos? Tenemos un rendimiento récord en esta campaña en lo que es la zafra principal de soja. ¿De cuánto estamos hablando, Carlos? De 3.550 kilos por hectárea. Lo que es la safriña tiene un rendimiento mucho más bajo, que estamos estimando como mucho 2.000 kilos por hectárea para esta campaña. Si bien hay muchos productores que se quejaron en un inicio por falta de lluvia, que las lluvias no fueron constantes, posiblemente tengamos algunos lotes, algunas parcelas de ciertas zonas donde realmente los rendimientos van a ser más bajos, y otras donde los rendimientos posiblemente sean más altos. De hecho, ya empezó la cosecha de la safriña. Tenemos aproximadamente entre el 5 y 6% ya cosechado, donde se están escuchando rendimientos bastante mixtos que están rondando los 2.000 kilos por hectárea. Entonces, no todos los departamentos hacen soja safriña. Vamos a recordar que son principalmente los departamentos de Alto Paraná Norte, Canindeyú, Caguazú, donde se concentra principalmente la producción de soja safriña. Los departamentos del sur también hacen soja safriña y luego hacen trigo.
Y los departamentos del norte, como son San Pedro, Concepción, Amambay, son departamentos con una calidad de suelo y un comportamiento de clima, el cual está permitiendo más maíz safriña que soja safriña. Entonces son los departamentos que concentran de repente mucha producción de maíz más que de soja. En el punto de producción, Carlos, aquí veo que llegó a 10,8 millones de toneladas. ¿Eso es un buen número para una campaña principal? ¿Este número ya está cerrado o cómo se maneja eso, Carlos? No, no es un número cerrado, es un número bastante fino, falta el Chaco. A eso se le tiene que sumar la safriña para tener la producción total. ¿Y estimaciones? Sumando safriña, Chaco. 2.3 prácticamente, 12.293 mil toneladas es lo que vamos a tener de campaña récord de lo que fue soja para lo que tuvimos justamente esta campaña 25-26. ¿Récord histórico? Récord histórico. ¿Se esperaba eso cuando se analizaba el año pasado o sorprendió, Carlos? No, siempre el clima te da una sorpresa. Sí. O sea, vos podés tener toda la predicción que vos quieras, le metés la mejor tecnología, haces la mejor herramienta para la comercialización, que si no tuviste buen desempeño climático, sí, lastimosamente podés mitigar en cierto modo con la tecnología que utilizaste o con el material, pero no tuviste buena productividad. Entonces, realmente el clima llegó en el momento indicado, las lluvias fueron bastante constantes, no tuvimos lluvias tan fuertes, pero sí tuvimos lluvias esparcidas en momentos indicados. Entonces, eso hizo que justamente la productividad global sea bastante buena. La vara es altísima para lo que va a ser campaña 2026-2027, entonces, Carlos, en materia de estimaciones, digo. Sí, pero que de hecho, Prince, yo creo que el productor es bastante consciente que hay años que hay una productividad media. Nuestra productividad media a nivel país es de entre 2.9 a 3.000 kilos por hectárea. Si es que yo tuve un lote de 5.000, excelente, pero también puedo tener una productividad que me baje y que me nivele eso. Vos sabés, Prince, que me consultaron mucho también. Entonces, los productores de Alto Paraná, Itapúa y de Canindeyú ganan mucho más que los otros. Y no es tan así. ¿Por qué? Porque el costo de la tierra, del arrendamiento de la tierra, es mucho más elevado en esas zonas. Entonces, incluso en años como este, donde tuviste un rendimiento tan alto y algunos agarraron precios interesantes, entonces tal vez ese costo de arrendamiento se está escuchando que tal vez pueda subir incluso. Entonces, no siempre todos los años son iguales. Entonces, yo tengo un costo de producción en la zona de Alto Paraná con un campo arrendado que es superior a una zona promedio de San Pedro o de Caguazú. El potencial de cultivo de Paraguay, principalmente de la soja, ¿tiene todavía para expandirse o no, Carlos? Tenemos, Príncipe, pero ya es más limitado. En la región oriental tenemos, ya no tenemos más tanta área por crecer, ya estamos creciendo de repente en zonas más bien de Cazapá, algo de Ñembucú, de repente que se suele hacer una rotación con soja de los arroceros porque la soja aporta nitrógeno. Entonces tipo se hace cierta rotación, Misiones, pero no tenemos más tanta área. ¿Chaco? Chaco sí tiene un potencial interesante. El Chaco tiene más o menos 300.000 hectáreas agrícolas. Vamos a recordar que el Chaco se separa prácticamente en dos, lo que es Bajo Chaco, donde no hay casi producción agrícola, y Chaco Central y la parte del norte, donde sí hay buena producción agrícola. Y en esa zona de repente sí tenemos más para expandir, pero tienen que hacerse de repente mucho trabajo de campo, ya que son zonas de repente de pasturas de muchísimos años, donde hay que hacer ciertas inversiones importantes, claro, donde tenemos que ir cambiando justamente a los cultivos agrícolas. Y ahí entra también la diversificación. Vamos a recordar que el Chaco no tiene un comportamiento climático como tiene la región oriental, entonces hay muchos productores que tienen una extensión, pongo como ejemplo, 1.000 hectáreas, pero no es que hacen las 1.000 del mismo cultivo. Entonces le meten algo de chía, maní, algodón, soja, maíz, etcétera. Entonces van diversificando y a partir de ahí ven cuál es el que tuvo mayor
desempeño o mejor desempeño, y entonces el año siguiente van aumentando un poco área de ese cultivo. Es una estrategia muy diferente a la que se maneja a nivel negocios entonces en la zona chaqueña. Muy diferente porque acá en la región oriental hacemos soja más safriña, más un cultivo, ya sea de rotación, alguna cobertura o maíz safriña, soja safriña, trigo. Está entrando algo de sorgo también. Se probó justamente algo de algodón en las zonas de San Pedro. ¿Resultó? Resultó bastante bien, pero el cultivo principal de la soja, del producto mecanizado es soja. Clarísimo. Carlos, maíz, el comportamiento del maíz, ¿cómo vieron también? ¿Cómo están viendo? De hecho, precio, hubo interesante nivel de productividad, producción, etcétera. Maíz, venimos de una campaña también récord. El año pasado fue un récord histórico en productividad, así como es soja este año, el año pasado fue para maíz. ¿De cuánto para recordar? No sé si puedes mostrar ahí la lámina de maíz. La fue última de lámina. 6.300.000. Por favor, si mal compañeros, no la última lámina si podemos acompañar. 6 millones. Ahí ya no muestra. 6.300.000 creo que fue. Aprox. Sí. El área de maíz sí es un enigma. Nosotros como consultora Stonex hacemos dos tipos de análisis. Uno que es una encuesta tanto de productores, de empresas, de multinacionales, hablamos con todos, recorremos los campos. Y por otro también tenemos un sistema satelital el cual contrasta con nuestro número. Ese sistema satelital tenemos tanto como para soja y para maíz. Entonces tenemos un número que es tanto de satelital y un número de campo. Mucha es la diferencia, Carlos. No es mucha. Pero van como promediando, machando. Ahora, sí se escucha mucha diferencia. Hay algunas empresas que son, qué sé yo, empresas de insumo, de repente que le dan un número más cercano a 1 millón de hectáreas a maíz. Nuestro número no es tan alto, si es que se puede mostrar ahí. La placa, por favor, nuevamente. Esa, muchas gracias. Estamos en 923.000 hectáreas. Sí. Eso es justamente lo que estamos estimando para esta campaña. Un poquitito por encima del 2025. Un poquito por encima. Sí, hay alguna empresa que le están estimando 850, otras 1 millón. O sea, en lo que es área de maíz, sí de repente hay una variación bastante alta, a diferencia de lo que es soja. Soja de repente es más constante, que es más o menos 3 millones para lo que es la campaña principal, y unas entre 550 a 650, lo que varían las estimaciones de lo que es justamente la estimación de soja safriña. Clarísimo. En materia de productividad hay también una reducción, no tan importante, pero bueno, imagino que impacta también en el general, ¿verdad? La productividad del año pasado fue de 6.320 kilos por hectárea, y la productividad de este año es más o menos 7% menos, que es de 5.760 kilos por hectárea, el cual también es un valor muy importante, donde con estos precios que son constantes respecto al año pasado, el productor puede cubrir sus costos. Entonces, venimos bien en materias de maíz. Vamos a recordar que maíz tiene una comercialización muy distinta a la que es soja, porque tenemos muchas aristas. En primer lugar, tenemos un comprador natural, que es Brasil. Brasil compra entre 1.800.000 a 2 millones todos los años, donde tenemos, a pesar de que sea un país que esté pegado al nuestro, tenemos muchísimo inconveniente logístico. Ahora con este nuevo puente yo creo que eso se subsanaría parcialmente. Estamos esperando eso. Por otro lado, tenemos muchas operaciones por río, que son principalmente las multinacionales, que son operaciones en el FOB, en el upriver, donde se lleva justamente en barcaza y las multinacionales salen a vender o a ofrecer al mundo. Y también tenemos un consumo interno que está impulsado por las empresas avícolas, hoy día industrias porcinas, y también etanol. Vamos a recordar que etanol está creciendo muchísimo y hay nuevas industrias que se van a meter dentro del mercado. Hay 2 industrias que se incorporaron ya en los últimos 2 años. Hay planes de incrementar una industria que está en La Paloma, y hay 2 industrias nuevas, una que va a estar en la zona de Mallorquín y otra que va a estar en Oviedo. Entonces, lo que es justamente el consumo interno está creciendo muchísimo. A eso se le suma Brasil y operaciones de exportación por río. Entonces, yo creo que el maíz va a tener justamente un área más importante como para expandirse, que de hecho es la misma área de soja, solamente que posiblemente necesitemos más maíz para suplir todo lo que sea las exportaciones con el consumo.
Ese punto, Carlos, me pareció tan interesante porque la semana pasada la tuvimos a una persona representante del sector porcino y mencionaba la apertura de nuevos mercados, la instalación de una importante fábrica en Paraguay y bueno, ligado a esto que mencionas, porque al final es toda una cadena. Correcto. Va a uno y bueno, beneficia al otro. Y el potencial de tierra para, decías que obviamente hacen como rotación y demás, pero hay mucho potencial también para seguir invirtiendo en maíz, Carlos. Hay potencial, es una cuestión de... Porque no es que uno siembra en cualquier momento. Hay una ventana ideal para hacer esa siembra. ¿Cuál es esa ventana, Carlos? Bueno, cuando uno cosecha su soja principal, a partir de ahí entran los momentos, dependiendo de la zona, de hacer siembra de soja safriña y de maíz safriña. No es recomendable irte a un periodo tan lejano con el maíz, porque ahí ya entramos en un periodo de clima frío, como tal vez se tenga este fin de semana, donde el maíz es muy sensible a las heladas. Entonces tenemos que dejar justamente ese riesgo climático y sembrar lo más temprano posible. Entonces a partir de ahí entramos en un tema que tiene el agricultor de sembrar temprano. No es el momento excelente para la soja, pero me da ventana para hacer mis cultivos de invierno. Entonces hay que medir mucho ese tema de riesgos y de momentos de siembra, tanto de la zafra principal como de los cultivos de safriña. Entonces no es una cuestión de que simplemente yo le meto maíz safriña en cualquier momento y en cualquier área, porque hay áreas y hay departamentos o zonas que son especialmente más beneficiadas para el maíz o más beneficiadas para el trigo de repente. Finalmente, Carlos, y con esto te dejamos ir y agradecerte muchísimo el tiempo y sobre todo el conocimiento compartido. ¿Alguna sugerencia, reflexiones finales para el productor en este escenario que yo llamo de incertidumbre aún y sobre todo para lo que puede llegar a ser, bueno, tenemos la bola de cristal, pero podría llegar a ser en la campaña 2026-2027, algunos recaudos, alguna recomendación? Justamente tocaste un tema, Prince, importantísimo, sobre la campaña del año que viene. Hoy se está mostrando un precio debido a esta alta volatilidad que estamos teniendo, que podría ser muy interesante para empezar a tomar ciertas posiciones comerciales para la campaña nueva. Vamos a recordar que esta campaña nueva se inicia la siembra a finales de agosto, comienzo de septiembre. Correcto. Es decir, falta todavía muchísimo por recorrer, pero se ve, debido a la volatilidad que estamos teniendo por cuestiones bélicas, un precio muy interesante para la campaña nueva. No es necesario que uno haga una venta tan agresiva, sino sí puede tomar el 10% o 20% de la estimación que uno puede tener para la campaña que viene a estos precios, que realmente puede ir apuntando entre $3.60 y $3.70 por tonelada. Entonces, interesante. Es un precio que está por encima de la media de los últimos 3 años y es un precio que realmente es importante que vaya tomando en cierta medida el productor. Y Prince, como recomendación, yo no me canso justamente de los 3 puntos. Uno, que tenga muy finos sus costos, porque al tener finos sus costos ya sabe cuál es el precio mínimo al cual tendría que estar apuntando como para cubrir sus costos, teniendo en cuenta una productividad estimada o una productividad promedio. En segundo lugar, es estar hablando siempre con actores del mercado que te puedan dar información. Nadie te puede seguir la información del día a día porque hay demasiada información que está rodando, pero sí seguirle, aunque sea de cuáles son las noticias principales desde el punto de vista de guerra, de Estados Unidos, de producción de Brasil, Argentina, de los bases acá, etcétera. Eso pueden hablar con nosotros, con la competencia, con las multinacionales, con empresas de insumo, etcétera. Entonces, 1 es costo, 2 es información. A partir de ahí, el productor puede empezar a tomar ya estrategias de comercialización, porque vamos a recordar que el ingreso final se da P por Q, o sea, precio por cantidad. Siempre yo me preocupo de la cantidad, pero no tengo que dejarle a mi precio de lado. Entonces, yo tengo que hacer una comercialización interesante como para que realmente mi ingreso final, hablando ahorita del productor, sea lo más alto posible. Entonces, costos, información y estrategias. ¿Dónde la gente puede encontrar más información de los servicios quizás que pueda ofrecer Stonex o el asesoramiento que puedes también brindar, Carlos? Stonex Paraguay en Instagram. Tenemos también, como estamos muy pegados a Brasil, en Stonex Brasil. Entonces ahí pueden encontrar absolutamente toda la información que se necesite y pueden solicitar justamente algún acompañamiento de un consultor.
Gracias, Carlos. Que tengas un excelente fin de semana. Un gustazo como siempre. ¿Tenemos dentro de un mes Por o supuesto. le enviamos saludos a Larisa? Hablando de enviar saludos, vos tenías un saludo muy especial que enviar. Un saludo principal a mi abuelita Pituca, que siempre está escuchando. Ella es fanática del programa y... Más si venís. Más si vengo. Justamente yo le llamé, yo le dije, hoy te mando saludos. Entonces ahora mismo está escuchando. Y un último saludo a mi prima Lizzy, que está de cumple. Saludos también a Lizzy, a la abuela Pituca. Esperemos tenerla también de visita por aquí. Carlos, que tengas un lindo viernes. Un placer estar con ustedes. Estuvimos con Carlos Sanabria, consultor de riesgo de la consultora Stonex. Hacemos brevemente la pausa, la final, y a la vuelta cerramos Economía Mil. Últimos minutos antes de cerrar Economía 1000. Fabricio Pereira, ¿cómo estamos? Todo bien, Prince, y nuevamente un gusto estar acá con Después ustedes. de varias semanas ausente, pero lo importante es que estás. Vamos a compartir rápidamente información referente al sector agropecuario que tenemos a nivel internacional, regional y también un poco de Paraguay. Bueno, el mercado agropecuario internacional volvió a mostrar mucha volatilidad esta semana, principalmente por el conflicto en el Medio Oriente y el impacto sobre el petróleo y los fertilizantes. La tensión geopolítica sigue generando preocupación en los mercados agrícolas. Luego la soja registró subas en Chicago y se mantuvo cerca de los $440 por tonelada. El aumento del petróleo y la expectativa de mayor demanda para biocombustibles ayudaron a sostener los precios internacionales. En Paraguay la campaña de soja sigue mostrando resultados positivos. Así como lo está diciendo Carlos Sanabria. Como dijo Carlos, sí, y podría ubicarse entre 11,5 a 12 millones de toneladas. Sin embargo, el mercado continúa atento a la producción de Brasil, que es muy alta, y la demanda de China. El maíz también mostró mejoras en sus cotizaciones internacionales. El petróleo alto y aumento de costos productivos continúan influyendo directamente sobre el cereal, especialmente por la dependencia de fertilizantes nitrogenados como la urea. Los fertilizantes siguen siendo hoy una de las mayores preocupaciones del agro mundial. La urea alcanzó valores cercanos a los $725 por tonelada, impulsadas por problemas logísticos, mayores costos energéticos y tensiones en rutas marítimas internacionales. En Paraguay, productores y analistas advierten que el aumento de costos podría reducir considerablemente la rentabilidad de la próxima campaña agrícola, especialmente en cultivos de alta inversión como el maíz. En ganadería, el mercado paraguayo continúa relativamente firme gracias a la demanda internacional y la estabilidad sanitaria del país. Mientras tanto, Argentina registró una importante caída en la faena bovina, lo que podría impactar en la oferta regional de carne. Y el petróleo continúa siendo uno de los factores más importantes para el agro. Los mayores costos de combustible y logística siguen presionando tanto a los productores como al comercio internacional. Y así vamos cerrando Economía 1000, vamos a seguir monitoreando estos productos tan importantes y obviamente los componentes que hacen, ya mencionabas el petróleo e incluso fertilizantes y demás. Obviamente todo vinculado a lo que está pasando a nivel internacional, el conflicto bélico, Irán, Estados Unidos y demás. Así que vamos llegando al punto final, Ada. No compartimos artículo de hoy, pero la gente, ¿dónde puede encontrar? Pueden encontrar nuestras redes sociales en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Nos despedimos. Nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Economía 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.